El Banco Central anunció un incremento en su tasa de interés referencial a 2,75% anual, la mayor alza en los últimos 20 años, todo en un contexto de presiones inflacionarias. En medio del deterioro de los mercados financieros, la máxima autoridad monetaria decidió subir 125 puntos base la tasa de interés ante un escenario macroeconómico que ha aumentado los riesgos, dice el propio Banco Central, para la convergencia de la inflación a la meta que tiene el banco del 3%. El aumento de la tasa, la mayor desde el año 2021, se produce tras un aumento de 1,2% del IPC que vimos recién en septiembre, la mayor cifra mensual en 13 años, acumulando una inflación de 4,4% en lo que va de 2021. Esta inflación, según los especialistas, se explica tras la liquidez que provocaron los 3 retiros del 10% desde los fondos de pensiones, realizados para combatir la pandemia. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y qué mejor que hablar de estos temas de la institucionalidad con alguien que justamente ha estado en estos dos cargos que yo le mencioné, pues que probablemente son dos cargos o todas las dos instituciones que han manejado la economía de nuestro país con todo lo que ello significa, ¿no? Los números indican, a alguien puede gustarle más un modelo u otro, pero las cifras indican que son probablemente los 30 años, los mejores 30 años de la historia de Chile en estabilidad, en conseguir sacar gente de la pobreza. Datos, o sea, opiniones, cada uno lo que quiera, pero los datos son los datos. Manuel Marfán fue ministro de Hacienda y fue consejero del Banco Central. Manuel, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, Un agrado estar acá. Igualmente, gracias por darnos este espacio, porque claro, nosotros no somos economistas, no somos expertos, intuimos como ciudadanos que esta alza no es... O sea, la sobriedad del Banco Central en general, algunos lo acusan de ser aburridos y fomes y son herméticos, por suerte, digo yo, pero hablan entre líneas y hoy día leyendo, yo me leí el informe completo que da 3 páginas, dan una situación y un panorama muy preocupante que lo refleja esta tasa de interés por lo pronto. Bueno, así es, efectivamente las cosas han cambiado bastante en solo ya un mes, ya hace un mes atrás fue la reunión de política monetaria anterior a esta, y también hace un mes atrás fue el informe de política monetaria que dio cuenta Mario Marcel frente al Senado de la República. Y en ese momento el Banco Central tenía un escenario central, así lo llaman ellos, un escenario central que aconsejaba, ellos indicaban que probablemente que iban a empezar a retirar el estímulo monetario de a poco hasta que ese estímulo monetario fuera neutral, en el sentido de que no es ni expansivo ni contractivo, en palabras de ellos mismos, promediando el primer semestre del próximo año. Yo calculaba que con esa visión el Banco Central iba a aumentar la tasa en 25 puntos base o un cuarto punto en todas sus reuniones siguientes, y en 2 de ellas iba a aumentar en 50 puntos bases. El hecho de que hoy día haya aumentado en 125 puntos base da cuenta de que efectivamente las noticias que ha habido en estos días han llevado al Banco Central a tomar una medida bastante inusual, yo la llamaría un centralazo, dentro de las cuales las más importantes son el hecho de que la inflación fue mayor a la anticipada, y por lo tanto ya estamos acumulando una inflación considerable para este año. Las expectativas de inflación para este año, según la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, que salió con los datos ya de octubre, hace pocos días atrás, habla de que las expectativas están en una inflación para este año del 5,8%. Pero lo que es más grave aún
desde la perspectiva del Banco Central es que la inflación a 2 años, en esta misma encuesta de expectativas, se sitúa sobre el 3%. Y el Banco Central ha planteado que cumple su misión constitucional con una meta de inflación de 3%, claro, en un horizonte de 2 años. El hecho que las expectativas estén por sobre eso es un problema complejo para la credibilidad del banco. Y en consecuencia, este aumento así tan brusco, a mi juicio, se justifica plenamente. Yo esperaba un aumento fuerte para esta política, pero la discusión que había entre los especialistas era que la tasa iba a aumentar entre 50 puntos base, que es mucho, o 100 puntos base, que también es mucho, y fue de 125, es decir, estuvo por sobre lo que esperaban, claro, las expectativas, el punto más extremo de lo que esperaba el mercado. Pero más allá de lo cuantitativo, que es mucho, aquí hay algo cualitativo que nos quiere decir el Banco Central, ¿no? Por supuesto. Lo que está diciendo el Banco Central es que el crecimiento sigue estando por sobre lo esperado y que por lo tanto los riesgos de un sobrecalentamiento son muy altos, que la inflación se está acelerando, lo cual acompaña el hecho de que haya un sobrecalentamiento. Y que dice también entre líneas el comunicado del Banco Central de hoy día, que el Banco Central solo cuenta con la política monetaria como instrumento, pero que también está el riesgo de que se apruebe el cuarto retiro de los fondos de pensiones, lo cual añadiría aún más presión sobre una economía que está sobrecalentada. Y en consecuencia, este es un movimiento que el Banco Central hace que significa un cambio de escenario bastante fuerte respecto al que al que dijo hace solo un mes atrás. Y expresa también preocupación respecto de que el sobrecalentamiento obviamente podría agravarse aún más si es que se aprobara el cuarto retiro. Lo que podría agravarse... Yo quiero agregar con esto, finalizo esta parte, que hay que recordar que la inflación donde más daño produce es en los sectores más vulnerables de la población. Ese es un hecho empíricamente, como decías tú mismo, hay datos duros. Bueno, ese es un dato duro. Se sabe que aquí es donde más golpea, más afecta, donde causa más estragos. Y por lo tanto, yo creo que el Banco Central hace bien en retomar una posición más agresiva para tratar de impedir que estas presiones inflacionarias se traduzcan a la larga en una inflación que esté por sobre lo que es la misión y meta del Banco Central. Tú por largos años militante del Partido Socialista, tienes experiencia entonces en partidos y quiero ir a que esto puede ser, claro, la trayectoria de la inflación, del calentamiento eventual de la economía, del empleo, que también habla el informe, es una técnica. Pero me gustaría saber cuál es el peligro de que una trayectoria institucional lleve a dañar los cimientos de una institución como esta que ha sido tan clave en la estabilidad de precios. Sí. ¿Por qué? Porque te lo estoy planteando, ¿por qué? Porque vemos hoy día al economista Ramón López, por ejemplo, ¿no es cierto? El economista Ramón López, que fue el economista de la campaña de Daniel Jadot, diciendo que ¿qué vamos a hacer con este Banco Central que lo que está haciendo es ponerle más inflación, asusando, creo que no sé qué verbo usa, pero le va a poner más inflación? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que el Banco Central haga esto? Ojo, ruido. Hasta que alguien diga, ¿saben qué? El Banco Central está pueden decirlo, porque estamos a esto de que alguien diga, está complotando contra el cuarto retiro. Que vayan a culpar al Banco Central de que no esté El otro día un diputado dijo, ¿cuándo el Banco Central se ha preocupado de los pobres? Como si preocuparse de la inflación no fuera preocuparse de las personas más pobres. En fin, que empiece un asedio institucional al Banco Central. ¿Qué riesgos ves tú al respecto? Con la experiencia política que tienes. Fuiste exministro, militante largos años del Partido Socialista. Sí. Mira,
te puedo decir varias cosas en cápsulas muy breves cada una. La primera es que el mantener el control de la economía en el corto plazo no es un problema de derechas o de izquierdas. Los planteamientos de la izquierda o los planteamientos de la derecha o de cualquier posición política es construir un futuro. Y ese futuro se construye a la larga manteniendo siempre el control del corto plazo. Cuando el corto plazo se te arranca de las manos, lo que ocurre es que toda la discusión pasa a ser las urgencias del corto plazo y se acabó la agenda de mediano y largo plazo. Entonces, eso primero que nada, no es un problema de derechas o izquierdas. No, claro. Y por lo tanto, cuando se opina que el Banco Central, en cumplimiento de su mandato, está advirtiendo que la economía está con claros síntomas de sobrecalentamiento, que los niveles de gasto, el consumo se prevé, las expectativas dicen que el consumo crecería este año en un 17%, es una cifra gigantesca. Y la economía chilena no tiene las espaldas para poder resistir ese tipo de dinamismo, porque el producto potencial o la capacidad estructural que tenemos nosotros de crecimiento año a año está muy por debajo de eso. Entonces, cuando se plantea un desequilibrio entre lo que se puede crecer y lo que efectivamente crece la economía, esto finalmente desemboca en inflación o en un problema de balance de pago o termina reventando, explotando el corto plazo por alguna de estas válvulas de escape. Y entonces, yo creo que esas argumentaciones que tú citabas son argumentaciones que están interesadas en un cálculo electoral y lo que la gente quiere escuchar, pero no creo que haya detrás de eso una argumentación de personas que entienden este tema. Respecto del señor López, a quien yo no tengo el gusto de conocer, pero sí he leído y visto algunas de sus declaraciones, es evidente que yo creo que él se especializa en temas distintos al de la macroeconomía. Que yo sepa, no tiene publicaciones en este ámbito, no tiene un background en esta área de la economía. Y más bien me parece que él opina con el voto en la mano. Y el Banco Central no decide con los votos en la mano, decide con los datos en la mano, para tratar de mantener siempre una economía que en la medida que se pueda, ojalá al corto plazo sea lo más aburrido posible, que sea lo más estable posible para que al final los temas que el país pueda discutir y abocarse a discutir sean principalmente los temas de corto plazo. Pero los temas de largo plazo, perdón. Las reformas estructurales, ese tipo de cosas. Pero esa es la agenda que se pierde cuando la economía se arranca las manos. Lo que le pasó, yo digo, yo soy socialista todavía de alma, no de carné en este momento, pero fue lo que le pasó al gobierno de la Unidad Popular, que en algún momento perdió también el control de la situación económica, lo que le pasó a las personas que les tocó vivir la crisis de mediados de los 70, en plena dictadura o a comienzos de los 80, donde el tema de la sobrevivencia económica y para los más vulnerables la sobrevivencia del día al día de sus familias también, en materia económica, con el corto plazo absolutamente desbocado, fue muy grave. Por eso es que es importante que instituciones como el Banco Central, que están por ley ajena a la discusión del día a día de la política, se encarguen en Chile y en todas las partes donde existen bancos centrales autónomos, ¿no es cierto?, de mantener la estabilidad del corto plazo. Manuel Marfán, como siempre, gracias por recibirnos para dar una pincelada de lo que pasa con esta estabilidad o inestabilidad que hoy tienen los precios, pero que la economía, que vive momentos
ajetreado, y ya sabemos que no hace bien, así que te agradecemos. ¿Sí? No sé si puedo tener algunos segundos adicionales para decir lo siguiente. La reactivación post-pandemia ha sido también muy fuerte y muy rápida en muchos otros países, y Estados Unidos, los países desarrollados, en general, la mayoría de las economías de la OCDE es la situación que tiene. Y en todas esas economías también está apareciendo el problema de la inflación. Y muchos bancos centrales, y el propio comunicado lo explicita, están empezando a mover los parámetros de la política monetaria en una dirección menos expansiva. Sin embargo, ninguno de esos países están discutiendo medidas como un retiro de fondos de pensiones. O sea, eso sí que es totalmente contradictorio con lo que sería la recomendación de la actual coyuntura económica. Y obviamente que aquellos políticos que están comprometidos con una medida que es muy favorable para ganar elecciones, pero le hace mucho daño al país, ¿no es cierto?, piensan de que el Banco Central está complotando contra aquello. Yo creo que eso se hace muy poco creíble, entendiendo de que el Consejo del Banco Central está integrado por economistas que son de todos los colores políticos. Pero que tienen en común el hecho de que para todas esas misiones políticas, mantener un corto plazo estable es una condición necesaria para que se pueda hacer carne el proyecto de país de mediano y largo plazo que cada uno de ellos tiene. Manuel Marfan, muchísimas gracias por recibirnos y por responder estas preguntas que pueden ser técnicas, pero todas las entendemos explicadas así. Gracias, Manuel. Buenas noches. Gracias a ustedes. Chao, que estés muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más importantes de la jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, vamos de inmediato con las noticias. Comenzamos con este decreto de estado de emergencia en la macrozona sur del país. Contingente militar y vehículos blindados llegaron a la macrozona sur luego que el presidente Piñera anunciara este estado de excepción por los reiterados hechos de violencia y ataques incendiarios. El trabajo de los uniformados a cargo del general del ejército, Leonel Curtis, y el almirante Jorge Parga van a estar enfocados en apoyar las labores de orden público de Carabineros y la PDI, específicamente las áreas de disuasión, vigilancia, transporte y logística. Esta nueva llegada de efectivos aumenta a 900 el total de los soldados enviados a lo largo de las provincias del Biobío, Cautín, Arauco y Malleco, además de sumar 3 helicópteros y 10 carros blindados. No significa que van a reemplazar a las policías, significa que le dan cobertura, aportan con medios de inteligencia, medios terrestres, medios aéreos, apoyo también de personal especializado para que las policías puedan hacer un mejor trabajo también preventivo y también actuar en fragancia cuando haya que actuar efectivamente en caso de ataque. Se va a reforzar evidentemente la presencia militar en la zona, tanto en las provincias, ¿cierto?, de Biobío y Arauco, y también Malleco y Cautín en el caso de Araucanía, y en ese contexto ya se están desplegando en la zona algunos equipamientos que son importantes para cuando tengamos la toma de razón poder comenzar ya la planificación. No venimos con la intención nosotros de crear un estado que ya es crítico en la zona en cuanto a seguridad. Muy por el contrario, nosotros venimos a participar para entregarle a la ciudadanía una mejor seguridad y una mayor tranquilidad. Así que por favor descarten el hecho de que venimos a presionar o a buscar una acción de presión a la ciudadanía. Ahora, ¿podría involucrar un toque de queda eventualmente el Estado, no? Insisto, yo tengo que evaluar todavía. Y vamos con la noticia política de la jornada, argumentando que comprometió gravemente la honra de la nación y que infringió el principio de probidad. La oposición presentó formalmente la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, esto por el caso Pandora Papers. La Moneda acusó aprovechamiento político porque la fecha escogida busca que esta acción sea votada antes de las elecciones del 21 de noviembre. Va a salir la primera persona sorteada. El regreso de la tómbola este miércoles en la Cámara, que zanjó los nombres de las diputadas y diputados, que estarán en la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. El número 1, don Raúl Florcita Alarcón.
Florcita Alarcón, a quien el azar lo visibilizó nuevamente tras ser acusado de abuso y violación, será uno de los integrantes de la comisión. También la integrará Maya Fernández del PS, el independiente Pepe Out, Paulina Núñez de RN y la ex UDI Virginia Troncoso. Una jornada que arrancó temprano cuando 16 diputados de la oposición, desde la DC al Frente Amplio, firmaron y presentaron formalmente la anunciada acusación constitucional que busca la destitución del presidente de la República. Porque el presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de la probidad. Es una acusación que de aprobarse, claro, pasa a la historia. Pero pasa a la historia por el contenido, por el fondo. Que el presidente de la República esté siendo acusado constitucionalmente, pero especialmente que esté siendo investigado por el Ministerio Público, es extremadamente grave para la imagen internacional de Chile, incluso para las perspectivas económicas de Chile. Hubiese preferido una comisión investigadora para precisar bien los antecedentes si correspondían a este periodo, pero los parlamentarios están en su legítimo derecho de presentar una acusación constitucional. Si se presentaba hoy antes de las 9:30, se espera que se vote la acusación constitucional en la sala de la Cámara antes de las elecciones presidenciales. Este es un fin puramente electoral, es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional. Así La Moneda acusó nuevamente aprovechamiento político, porque la presentación a primera hora de este miércoles no fue antojadiza, ya que hace posible que la acusación constitucional sea votada justo antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Nosotros no tenemos ninguna ambigüedad ni inhibición en decir, es muy importante para Chile que previa la elección todos aquellos que pretenden ser, por ejemplo, diputados, diputadas, transparenten cuál es su mirada frente a este caso. Lo que sí esperamos es que los parlamentarios que creen en la democracia, que creen en la justicia, que creen realmente en la verdad, que creen en los fundamentos jurídicos, ellos no se plieguen a generar este clima de inestabilidad. 78 votos necesita la acusación para ser aprobada y 83 diputados tiene la oposición. Sin embargo, no todos en el oficialismo la han rechazado de plano y no todos en la oposición la aprueban tajantemente. Ambos esperan conocer los detalles. Pero yo no quiero adelantar concretamente, ¿no? Quiero conocer el nivel, de verdad. Voy a dar mi opinión una vez que analice en su mérito. Hoy día estamos en otra coyuntura que es mucho más importante para la ciudadanía. Durante la tarde se reunió por primera vez en el Congreso la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el mandatario, instancia que será liderada por la diputada socialista Maya Fernández. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera no hizo declaraciones al respecto este miércoles. De lograr la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el juicio político impulsado por la oposición quedaría en manos del Senado. Y el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, afirmó no estar en conocimiento de los antecedentes expuestos por un reportaje de Chilevisión donde se denuncia financiamiento irregular de su campaña parlamentaria del 2009. Los dineros provenían de empresas pesqueras y las boletas fueron emitidas por su, hasta ayer, coordinador de campaña. Escuchemos. Es evidente que lo que vimos anoche es otro capítulo más de una operación política orquestada para desprestigiarme, sistemáticamente por la izquierda. Primero fue mi trayectoria laboral como abogado. Luego se metieron con mi familia. Contactaron al agresor de mi madre y mi hermana y lo publicaron en medios tratando de asustarnos. Después, pretender vincularme a financiamiento irregular de la política. Lo digo fuerte y claro, como quedó demostrado ayer, no tengo ningún conocimiento de los antecedentes mostrados ayer. Mi conocimiento respecto a una rendición que fue aprobada por el CERVEL y que nunca en 12 años ha estado sujeta a ninguna investigación. Me equivoqué y hago un mea culpa. Mi error ha sido enfrescarme sucesivamente en las discusiones con los viejos políticos de la oposición. Vamos de inmediato a las calles de la capital. Tomamos contacto con Rodrigo Pérez, que nos cuenta las informaciones policiales de las últimas horas. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Comenzamos con esta tragedia ocurrida en la comuna de Maipú. Un pequeño de tan solo 1 año 7 meses se encuentra grave en riesgo vital tras resultar con distintas quemaduras en su cuerpo. Esto en un incendio que se registró en un departamento. La emergencia ocurrió en horas de la tarde en un departamento que está ubicado en la calle Antofagasta. Varias unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna estuvieron trabajando en ese sector, pero sin duda lo más lamentable fue este pequeño de tan solo 1 año 7 meses, quien se encuentra grave. Estaba al cuidado de su tía y también su prima. La tía tuvo que salir
a un recinto asistencial para llevar a una de sus hijos hasta ese lugar y quedó el pequeño al cuidado de su prima de tan solo 10 años. Una vez que el incendio comenzó, la pequeña de 10 años salió del departamento y al final el niño quedó solo en esta vivienda. Bomberos después encontró al pequeño, lo rescató con varias heridas y fue después trasladado por vecinos hasta el hospital El Carmen, donde en ese lugar fue estabilizado, fue sometido a un aseo quirúrgico y se encuentra en estado grave, en riesgo vital, según lo que indicaba el propio doctor de ese recinto. El 60% de su cuerpo se encuentra afectado, comprometido y también sus vías aéreas. Así que es una situación bastante compleja que también afecta a la familia. Mientras tanto, la investigación continúa y se están realizando todas las diligencias para esclarecer exactamente cómo es que inició este incendio en este departamento en la comuna de Maipú. Tenemos algunas declaraciones en torno a este hecho, las pasamos a revisar a continuación. Personal de bomberos, tras realizar sus diligencias y ingresar al domicilio, detecta que al interior de una dependencia se encontraba un lactante sobre una cama, el cual presentaba bastantes quemaduras en su cuerpo. El paciente ingresa en estado grave, recibe las primeras atenciones de estabilización en nuestro servicio de urgencia infantil y de manera precoz es trasladado a pabellón para ser sometido a un aseo quirúrgico. Actualmente el menor se encuentra en nuestra unidad de paciente crítico, tiene un 60% de quemaduras de tipo AB y B y quemaduras de vía aérea. Su pronóstico y su estado de salud en este minuto es de extrema gravedad. Y se espera que el pequeño sea trasladado durante las próximas horas a un centro especializado para así curar y atender las heridas en torno a esta situación entonces bastante lamentable que afecta a este pequeño de tan solo 1 año y 7 meses tras este incendio en la comuna de Maipú. Vamos a revisar otras informaciones. Vamos hasta Talca, región del Maule. Durante estas últimas horas se registró un incendio que dejó a 2 viviendas completamente destruidas tras este siniestro que se registró en la población Brilla el Sol, en 13 Medio Sur con 5 Oriente. Varias unidades del Cuerpo de Bomberos de la comuna han estado trabajando en ese sector para controlar el fuego. Hubo riesgo de propagación para otras viviendas. Lo cierto es que han sido 2 las casas que han resultado afectadas por producto del fuego. Al menos 5 unidades del Cuerpo de Bomberos han estado en terreno. También hay algunos cortes de tránsito. Por el momento no hay detalles de personas lesionadas o fallecidas. El trabajo en primera instancia se ha concentrado en terminar de una vez por todas con la emergencia para así entonces dar el siguiente paso. ¿Cuál sería este? Esclarecer las circunstancias exactas de cómo inició este incendio que alertó también a varios vecinos durante esta noche en la comuna, en la ciudad de Talca, en esta emergencia que ha dejado entonces a estas 2 viviendas completamente destruidas. Bien, Rodrigo Pérez, mantenemos el contacto esta madrugada. Buenas noches. Y vamos ahora a cambiar de tema a una noticia un poco más alentadora porque fue exitosa la separación de las siamesas Diana y Diabeline. Fueron alrededor de 12 horas de operación y participaron 64 profesionales de la salud. Verónica Moscoso nos cuenta más detalles. Verónica. Hola, muy buenas noches. A las 17:55 fueron separadas finalmente las siamesas Diana y Diabeline. Fue un momento muy emocionante, con aplausos del equipo médico, con la felicidad de sus padres, un momento realmente emocionante. Esta fue una jornada maratónica aquí en el Hospital Ezequiel González Cortés. A las 6 de la mañana llegó nuestro equipo a registrar cada momento. Primero fue la preparación de las niñas, ellas estuvieron con sus padres, luego las fue a buscar el equipo médico, más adelante las anestesiaron. En total participaron 64 profesionales en esta hazaña médica. La primera gran operación que se hace en este edificio, en este hospital que fue inaugurado hace algunos años. Todos estaban muy contentos porque los médicos nos habían dicho, había un 99,9% de posibilidades de que esta operación fuera exitosa. Y así fue, solo se encontraron, eso sí, con una sorpresa, una de las niñas no tenía su colon. Pero el equipo de urología se encargará de eso
aviso de otra cirugía de reconstrucción que viene más adelante. A eso de las 3 de la mañana se espera que termine esta cirugía. Luego las niñas serán trasladadas a la unidad de cuidados intensivos. Están estables, han dicho los médicos, pero las horas que vienen son cruciales. Es de esperar que todo siga saliendo muy bien para que sus padres puedan ir con ellas pronto a casa. Eso sí, las niñas deberán estar aquí hospitalizadas por lo menos un mes. Buenas noticias entonces, muy buenas noches. Gracias, Verónica Moscoso, por esta información. Muy buenas noches. Por supuesto, les deseamos todo el éxito y los mejores deseos de recuperación a estas dos pequeñas. Vamos a la pausa, ya volvemos con más informaciones a medianoche. Estamos de regreso a medianoche, vamos a revisar noticias del mundo y vamos a ver imágenes a continuación que dieron la vuelta al mundo. El líder norcoreano Kim Jong-un mirando una llamativa demostración de artes marciales extremas que ya vemos en pantalla. Los medios estatales exhibieron estas imágenes de los soldados en un evento militar que marca el aniversario 76 de la fundación del partido gobernante. En este registro, transmitido por la televisión estatal, se puede ver a los militares realizando múltiples demostraciones para Kim Jong-un. El medio comentó que era para mostrar a sus enemigos que sus soldados tienen puños de hierro para proteger la paz del país. Durante los últimos días, el líder ha defendido el desarrollo de armas y programas como el de estas imágenes en Corea del Norte como parte de su derecho a la autodefensa frente a Estados Unidos y Corea del Sur. Al menos 5 personas murieron tras un ataque con arco y flechas perpetrado por un hombre en Noruega, pero se espera que esta cifra pueda eventualmente seguir aumentando. Según informaron fuentes policiales, este hecho se registró a las 6 de la tarde con 30 minutos hora local en la ciudad de Kongsberg, ubicada al sureste del país y a 85 kilómetros de la capital Oslo. Las autoridades detuvieron a un atacante que se cree que habría actuado solo y de momento no descartan que se haya tratado de un ataque terrorista. Una de la madrugada con 55 minutos. Cerramos de esta forma el bloque informativo de medianoche. Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y nos vamos ahora a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl, que en este momento tiene como noticia destacada una nueva alza en las bencinas. Esta semana, entonces, la ENAP informa que todas las bencinas volverán a subir desde este jueves. Tendencia mundial de la cual Chile no está ajena porque somos importadores netos de combustible, de petróleo, no productores. Bueno, vamos a revisar el tiempo también para hoy en Santiago. Ya vamos a revisar lo que ocurrirá en Santiago hoy jueves. Y en Santiago habrá cielo despejado, 18 grados de máxima probable. En tanto, Osorno, en la región de los lagos, tendrá lluvia con 12 grados de máxima. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención. Los dejamos invitados a que sigan atentos a la pantalla de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.